Bueno, ahora vamos a hablar sobre lo que son las colecciones. Básicamente, como su nombre lo dice, una colección lo podemos definir casi como un tipo de dato en donde nosotros almacenamos o agrupamos múltiples valores, eh, pero o múltiples elementos dentro de este tipo de dato. Es decir, que funciona algo así como una especie de conjunto donde nosotros allí almacenamos diferentes tipos de elementos, porque no necesariamente tienen que ser del mismo tipo de variable. Entonces, para nosotros trabajar con colecciones, vamos a hablar primero de lo que son las listas. Entonces, vamos a ver acá. Entonces, acá vamos a colocar listas. Entonces, básicamente las listas es como el tipo más común para este tipo de variables que son las colecciones. Entonces, básicamente uno lo que hace es definir, por ejemplo, una variable. Vamos a definir la variable L de listas y nosotros la definimos con corchetes cuadrados. También se puede hacer con la función list. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo quiero acá tener una agrupación de unos números, por ejemplo, el 2, el 4, el 6 y el 8, esta sería mi lista. Entonces, es este conjunto de cuatro valores, el 2, el 4, el 6 y el 8, encerrados por un paréntesis cuadrado. Eh, si nosotros acá, bueno, al ejecutar esto, le damos acá el print y miramos qué es lo que tiene esa lista, entonces, perdón, acá que es L mayúscula, vamos a correr acá, entonces vemos ahí los elementos de la lista. Si yo quiero ver, por ejemplo, el tipo de variable, que es algo que por ejemplo, no hemos manejado hasta el momento, yo le puedo dar, por ejemplo, acá type, indicando que quiero ver el tipo de dato, que es la variable L. Entonces ya me imprime la lista y abajo me va a imprimir el tipo de variable. En este caso es una list. ¿Listos? Yo si hubiera definido, por ejemplo, a igual a 3.4, lo corro y acá en type yo le puedo dar tipo A para que me diga qué tipo de variable es la variable A. Entonces en este caso es una float. Si yo colocara, por ejemplo, B igual a, por ejemplo, hola, entonces acá si yo coloco el B, entonces fíjense que corro acá y allí me dice que es de tipo string. ¿Listos? Y bueno, y allí yo puedo definir, digamos, cualquier tipo de variable y para yo ver el tipo de variable sencillamente coloco type y el nombre de la variable. Bien, entonces volvemos otra vez a nuestra lista. Entonces tenemos acá, bueno, dejemos acá esto como por, dejemos acá esto para, dejémoslo acá así. Y demos acá el comando type para que lo tengan ahí de referencia cuando quieran mirar el tipo de variable de alguna variable en específico. Bien, yo puedo formar entonces listas, por ejemplo, vamos a definir acá una L1. Esta de acá llamémosla L0, como para dar un consecutivo a los ejemplos. Acá L0, L0. Corremos acá y vamos a formar la lista L1. Entonces para formar la lista L1 colocamos acá el 1, coma, podemos colocar acá un elemento que puede ser un hola y podemos acá utilizar un elemento, digamos el -8. Entonces acá tenemos esos tres elementos, corremos y vamos a darle acá un print y acá L1. Entonces acá vemos los tres elementos, vemos el elemento 1, el elemento hola y el elemento -8. Naturalmente cada uno es un string, perdón, es un tipo de variable diferente. Acá tenemos un entero, acá un string y acá podemos colocar un tipo float para que la lista nos almacene esas tres variables. Bien, ahora yo también puedo formar listas dentro de listas, es decir, por ejemplo, miren que acá yo tengo la lista L0, acá tengo la lista L1, entonces yo podría formar, por ejemplo, la lista L2, que va a ser igual a, abro acá paréntesis, por ejemplo, 0, 6, 8, y acá puedo formar un elemento que sea una lista, puede ser el elemento L0, por ejemplo, coma, eh, digamos 6. Vamos a correrlo acá, ahí nos corrió, y le damos acá print L2. Es decir, que yo a esto puedo formar acá un elemento, perdón, acá yo lo coloqué con un paréntesis, sobre ese paréntesis, acá lo voy a colocar acá. Entonces fíjense, es al 0, 6 y 8, 0, 6 y 8,
Acá el L0 lo coloco acá, o sea que todo esto sería un solo elemento. Esa lista sería un elemento completo. Y acá el elemento 6. ¿Listos? O sea que puedo formar una lista en donde sus elementos son números. También podría meterle caracteres, metamos acá un carácter, por ejemplo, hola. Entonces digamos que tenemos acá esto. Entonces fíjese, tenemos elementos numéricos, un elemento que es de tipo string, cadena de caracteres, y acá tenemos otro elemento que sería en ese caso otra lista, o sea, la sola lista es un solo elemento. Entonces así yo puedo colocar, digamos, llevar un grupo de elementos dentro de una lista. Naturalmente, digamos que acá tenemos la lista L0, tenemos la lista L1. Yo puedo hacer algunas operaciones, entonces por ejemplo podemos colocar acá operaciones. Entonces dentro de esto yo puedo hacer las siguientes operaciones. Por ejemplo, bueno, yo puedo colocar acá una lista 1, bueno, lista 3, que va a ser igual. Vamos a colocar las vocales A, E, I, O, U. Y una lista L4 que va a ser los siguientes números. Coloquémosle acá 1, 3, 5, 7 y 9. ¿Listos? Entonces tenemos esas dos listas, creamos dos listas y ahora vamos a sumarlas, por ejemplo, L3 más L4. Entonces, al sumarlas, eso se llama una concatenación. Básicamente me pone una lista de los elementos de una lista al lado de los elementos de la otra lista. Me forma una lista más grande con los elementos de las dos listas. También puedo hacer, por ejemplo, multiplicarlas. Entonces, por ejemplo, acá digamos print, por ejemplo, digamos 2 por L3, por ejemplo. Le hacemos clic acá y fíjense que acá nos quedó que la lista L3, que son las vocales, me las multiplico por 2. Entonces sería A, I, O, U, esa sería una vez, y A, I, O, U dos veces. O sea, me la pone dos veces, que es el factor con el cual yo lo multiplique acá. ¿Listo? Entonces, allí hay otras operaciones. Por ejemplo, yo le puedo colocar, por ejemplo, que haga una lista. Coloquémosle la lista L4, por ejemplo. Coloquemos acá otras operaciones. A ver, código, texto, acá. Las operaciones. Entonces acá voy a colocar acá, por ejemplo, vamos a crear una lista, digamos L5 igual a, coloquémosle la letra, a ver, coloquémosle acá la A, la B y la C. Listo. Tenemos esta lista L5 y vamos a agregarle un valor adicional a esta lista que ya está creada. Que sería L5.append y coloco la letra que yo quiero colocar. Entonces en este caso digamos que sea la D. Entonces la colocamos. Perdón. Acá. Listo. Ahí la agregó. Entonces ahora vamos a imprimir la lista L5 y allí vemos que nos colocó los tres que había inicialmente, A, B y C, y adicionalmente me agregó la letra D. Entonces el append nos permite agregar elementos al final de la lista. ¿Listos? ¿Qué otra operación hay? Por ejemplo, acá podemos nosotros también colocarle, por ejemplo, el remove. Entonces digamos L5.remove y yo coloco acá el elemento que yo quiero eliminar. Por ejemplo, yo quiero eliminar la C. Entonces coloco acá la C. Y acá, entonces le damos acá print L5, por ejemplo. Entonces va a imprimir la lista. A, B, nos quitó la C y dejó la D. ¿Cierto? Puedo insertar también elementos en alguna posición de la lista, por ejemplo. Acá yo puedo colocar, por ejemplo, L5.insert. Entonces acá coloco la posición del elemento,
seguido del elemento que quiero insertar en esa posición. Entonces digamos que en la B, por ejemplo, que sería la posición, esta sería la posición 0, la 1. Sería en la posición 1. Quiero que me inserte la letra X. Entonces ahí lo ejecutó y le damos acá print y acá L5. Corremos y acá fíjense que entonces él nos insertó acá en la posición, acá en la B, nos insertó la posición, la variable X. Claro, él cuando la inserta, él estas dos de acá las corre. ¿Listos? Entonces no es que reemplace la B, porque si fuera a reemplazar, sería más bien un, digamos, bueno, ya ahorita lo vamos a mirar, digamos, cómo se puede, digamos, reemplazar, pero digamos, básicamente aquí lo que hace es insertar, pero entonces corre todo el elemento, ¿listos? Ah, hay otro que, por ejemplo, es ordenar los elementos. Entonces, por ejemplo, acá yo le puedo colocar, digamos, vamos a crear una lista L6 igual, por ejemplo, al elemento 3, 5, 8, 9, 10, 1, 2. Entonces fíjense que acá hay elementos 3, 5 están en desorden, ¿cierto? Voy a insertar acá un código. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo colocar, digamos, L6 punto sort y él me los va a ordenar. Entonces acá vamos a colocar print L6. Entonces acá él me los ordena de menor a mayor. ¿Listos? Acá si yo quisiera, por ejemplo, no de mayor a menor, sino de menor a mayor, no de menor a mayor, sino de mayor a menor. Entonces acá voy a insertar acá colocamos el argumento reverse. Perdón, reverse. Acá me fue una E. Pero acá creo que no me lo está. Reverse, perdón, reverse igual true. Acá lo corremos. Y acá le damos print L6. Entonces fíjense que acá ya nos quedó organizado, pero de mayor a menor. Si yo quiero vaciar la lista, entonces sencillamente le doy L6 punto clear. Y allí, al ejecutarlo, pues él va a borrar todos los elementos que hay en la lista. Miren, L6. Acá nos dejó una lista vacía. Miremos acá, por ejemplo, queremos otra lista acá. No sé, vamos a insertar otra línea de código acá. Y vamos a colocarle acá L7. Vamos a correr esto. Y también podemos acá decirle, por ejemplo, que que el L7, por ejemplo, con la opción index, retorne a la posición de un elemento en particular. Entonces, digamos acá, por ejemplo, el elemento 8. Entonces, el elemento 8, él lo busca acá y el elemento 8 está acá. Esa es la posición 2, porque acá es la 0, la 1 y la 2. Entonces yo acá puedo buscar algún elemento en particular y él me retorna el índice de ese elemento. Y bueno, digamos acá yo también podría crear una copia, digamos que L8, me da igual. Bueno, L8, por ejemplo, que sea la lista L7 punto copy. Y él me crea entonces una copia de la lista 7. Entonces acá yo le doy print L8 y ya. Entonces fíjense que acá él me genera una copia del L7. ¿Listo? Bien, digamos que hay un conjunto de opciones, hay un conjunto, digamos, de operaciones que uno puede hacer con estas listas, pero pues acá tenemos como algunas básicas, entonces espero que pues les haya dado como una idea de cómo se trabaja con listas, pero todavía, digamos, vamos a ver algunas operaciones con los subíndices y demás que se pueden trabajar con las listas. Bueno, espero que les haya quedado claro y muchas gracias por su atención.